Muy bien, ahora sí, le damos inicio a lo que es este conversatorio. Estamos iniciando hoy, 30 de abril del 2024, con el conversatorio gratuito de lo que debe saber de la responsabilidad por la función pública, el Decreto Supremo 23318-A y la Ley SAFCO 1178, que también es muy importante. Bueno, hoy estamos invitando a alguien, la verdad, con bastante experiencia en el ámbito, en el tema también. Lo tenemos ya en sala, por favor, mientras vamos ajustando la pantalla. Vamos a invitarlo a que dé un pequeño saludo al doctor Luis Fernando Simón Castro, que es el facilitador invitado para esta noche. Así que, por favor, doctor, a modo de poder escucharlo, de poder ver también el tema de lo que es, bueno, su audio. Y bueno, ya vamos viendo la pantalla, por favor, si alguien puede verlo. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido, por favor, aquí a este conversatorio. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, licenciado Pereira. Igualmente, buenas noches a todos los participantes de este webinar gratuito. Y nada, aquí con toda la predisposición para poder desarrollar un tema interesante, que sea bastante didáctico, que podamos juntos aprender tal vez cosas que no hemos escuchado nunca o tal vez repasar algunas cosas que ya sabíamos antes, ¿no? Entonces es una forma siempre de estar actualizado, de aprender, de poder conocer en una base más amplia lo que es la responsabilidad por la función pública, que en este caso es importante en especial si trabajamos en instituciones públicas o tenemos alguna relación de algún tipo con instituciones del Estado o, en su caso, con los recursos del Estado. Bueno, aprovechando, primeramente, ¿no? Saludar a todos para que mañana tengan un feliz, reparador y merecido descanso por el 1 de mayo. Y bueno, a la orden vamos a estar para absolver todas las dudas y para que esto sea una charla enriquecedora para todos. Gracias. Muy bien, por favor, voy a pedir, por favor, doctor, aprovecho, tenemos compartida la pantalla, pero no sé si pueden tal vez divisarla, temita lo que es la conexión. Por favor, me indica si puede ver la pantalla compartida para poder hacer el seguimiento. Ah, Igualmente a los participantes, por favor. la pantalla compartida de la presentación, sí, no se está visualizando todavía, es A ver, ahí tal un fondo vez. plomo. Ahora sí. Ya, perfecto. Ahorita vamos a ver un temita de la vista, más que todo. Bueno, el tema de lo que es el compartir, ahorita vamos a verlo. Doctor, mire, mientras vemos este tema de lo que es la pantalla, o tal vez podemos trabajar desde ahí, le comento que hoy vamos a tener participantes de diferentes instituciones. Gracias a Dios estamos ya con bastantes conexiones, pero podemos dar inicio. Doctor, para nosotros es muy importante también que los participantes tengan conocimiento de quién le imparte también los conocimientos o lo que es estas normativas. En este caso, quisiéramos conocer más de su experiencia laboral, de su experiencia profesional, en su ámbito también que ha desarrollado usted sobre estos temas tan importantes para los que ejercen también en el sector público, ¿no? Hablamos de los servidores públicos aquí en Bolivia. Así que, por favor, nos gustaría conocerlo, que usted se presente, por favor, y bueno, según lo que usted tenga tal vez dentro del material, por favor, vamos a ir viendo de lo que tenga preparado para nosotros también, ¿no, doctor? Bueno, claro que sí, con todo gusto. Como les dije, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Primeramente, mi nombre es Luis Fernando Simón Castro, soy abogado de profesión con estudios superiores en Derecho Civil, Derecho Procesal Civil y Arbitraje, con más de 15 años de experiencia en el sector privado, así como en instituciones públicas, tanto del nivel central del Estado como de gobiernos subnacionales y también empresas públicas, en materias diversas como administrativo, regulatorio, civil, comercial, ¿no? Y poniendo énfasis en ética, transparencia y lucha contra la corrupción, legislación, control y supervisión. Asimismo, durante gran parte de ese tiempo me he desenvuelto activamente en temas de responsabilidad por la función pública, transparencia y lucha contra la corrupción, además de la sustanciación de procesos como autoridad sumariante, ¿no? Es por ello que hoy agradezco la gentil invitación de Smart Focus para que entre todos los presentes conversemos sobre la responsabilidad por la función pública, de manera introductoria, sus implicancias, sujetos
y sus tres tipos principales, que es lo que nos va a importar más, por supuesto. Que es un tema muy importante, como les decía, para las personas que actualmente trabajan en entidades públicas o se han incorporado recientemente y desean conocer cuáles son los posibles resultados emergentes de sus actos y los riesgos que deben tomar en cuenta al momento de ejercer sus funciones, ¿no? Este tema también resulta importante para las entidades públicas que cada vez buscan más contratar a personas que ya están formadas y capacitadas en el tema de responsabilidad por la función pública, para que en base a este conocimiento eviten incurrir en responsabilidades que muchas veces alcanzan también a otros funcionarios e incluso salpican a las altas autoridades, ¿no? Entonces, en ese tema, no es un tema, el conocimiento es poder, nos dicen, ¿no? Justamente por eso debemos conocer estos temas, tanto si trabajamos como si pensamos en trabajar, porque es muy diferente la gama de responsabilidades en el sector privado que en el sector público. O en el mismo sector privado, como les dije, teniendo una relación contractual o de algún tipo de vinculación que genere algún tema económico con el Estado, pues por supuesto también hay que tener en consideración todos los temas de responsabilidades en este punto. Dicho esto, bueno, vamos a comenzar por señalar cuáles son los antecedentes de la responsabilidad por la función pública. Si gustan que vayamos comenzando con la diapositiva, podemos ir viendo un poquito, ¿no? Perfecto con esa diapositiva, excelente, gracias, ¿no? Bueno, Perfecto. hablando un poquito, dígame. Doctor, perdón, lo corto. Bueno, a partir de este momento, por favor, la clase es suya. Voy a estar yo coordinando y también apoyándole en el temita de lo que usted necesite, por favor, también con el tema de las imágenes. Por favor, adelante, doctor. Por favor, lo que usted tenga preparado para nosotros es importante porque la idea de hoy es aprender y a los participantes, alguno que desea hacer consultas a través del chat o tal vez habilitar el micrófono, también bienvenido para poder enriquecer también lo que es la clase. Doctor, lo dejo, por favor, adelante, la clase es suya. Excelente, muy amable licenciado. Bueno, la dirección y la moderación del webinar es totalmente suyo, entonces nosotros también quedamos al pendiente. Pero iniciamos en este tema y vamos a dar un poquito con la primera diapositiva antes de entrar en materia, rapidito un poquito de antecedentes, ¿no? Que podemos recurrir a libros de historia, ¿no? O podemos pensar, ¿no? Que, pucha, ¿qué es la responsabilidad por la función pública? Pareciera un tema que está muy en boga en estos tiempos o hace unos años, ¿no? O viene de esta parte del siglo pasado, del siglo XX, de mediados, y sin embargo la responsabilidad por la función pública viene desde mucho antes para remontarnos en el tiempo. A ver, los egipcios tenían la preocupación de supervisar a sus recaudadores de impuestos, ¿no? Asimismo los romanos, y fueron desarrollando distintos métodos de control, de supervisión y de fiscalización justamente para que se pudiera desarrollar un tema en beneficio del Estado en sí, en beneficio del interés y del bien común, ¿no? En este sentido podemos recordar que los regímenes totalitarios como las monarquías francesas, se recordarán tal vez de Luis XIV de Francia, que llegó a decir el Estado soy yo, es decir, se arrogaban todos los poderes y podían hacer y deshacer como ellos quisieran, ¿no? Entonces eso derivó, por supuesto, en temas la Revolución Francesa, donde surgió el Estado de Derecho, ¿no? Y en el cual ya se pudo ver el nacimiento de los límites al poder del Estado y al poder de los gobernantes, mediante leyes que fueron la expresión de la voluntad popular, de la voluntad general de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, esos como antecedentes, ¿no? Dicho, estos límites de poder de los gobernantes se fueron traduciendo al pasar de los años en normas que tenían el propósito de exigir cuenta de sus actos a los funcionarios públicos, como en nuestro caso la ley número 1178, ¿no? Que fue y sigue siendo en este caso el marco normativo más completo y referencial en materia de responsabilidad por la función pública. Ya veremos también, hay muchas implicancias, hay mucha normativa conexa, bastante extensa en este sentido, ¿no? Que la vamos a tomar desde la Constitución, pasando por la Ley 1178, que, bueno, históricamente es más conocida como la Ley SAFCO, ¿no? Promulgada en 1990. Le sumamos la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que 20 años después
en el año 2010 comienza a castigar a los servidores públicos que dañen al Estado y a la economía del Estado por un desempeño deficiente en su función. ¿No? Y subrayo deficiente en su función, porque no es un tema de asustarse, el conocer el tema de responsabilidad pública es justamente para no incurrir en estos detalles, en este tipo de acciones o actuaciones, en este tipo de conductas, ¿no? Y poder desarrollar una función pública. Pero la función pública en sí ya se ha transformado en un servicio público, que es lo que siempre debería ser. Es un servicio que nosotros prestamos a la población, bueno, los que trabajan en la función pública, ¿no? Es hasta una vocación de servicio, yo les diría, ¿no? Y en ese sentido es muy principista, es muy de valores. Entonces, si se desarrolla en ese sentido, pues bueno, conociendo las implicancias lo que indica la responsabilidad por la función pública y siguiendo los principios y valores que marca a nuestro Estado y nuestras diferentes instituciones, seguramente que vamos a poder desarrollar las funciones propias del cargo sin ningún inconveniente. En este punto, cabe resaltar que como Estado constitucional de derecho, porque eso lo somos, la Constitución Política del Estado del año 2009 nos da el marco dentro del cual se desenvuelve la responsabilidad por la función pública. Y aquí se pone, porque siempre decíamos nosotros, ¿no? El tema de la prescripción. ¿En cuánto tiempo fenece o prescribe la responsabilidad? ¿No? Y sí, tenemos plazos establecidos en varios casos. Pero se hace un añadido bastante interesante en el tema de la constitución política del Estado, el cual es que los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen un grave daño económico, y así lo establece la Constitución como grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten ningún tipo de régimen ni inmunidades, ¿no? Asimismo, el artículo 324 refuerza esta idea indicando que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. Esta vez nos dice solamente daños económicos y ya no un grave daño económico. Entonces estamos abriendo el tema, bueno, mucho más. Vemos que no es solo grave daño económico al Estado, sino es un daño que se haga al Estado para ser pasible de la responsabilidad y que esta responsabilidad no prescribe nunca. Es decir, que por más que pase el tiempo, bueno, siempre pueden iniciar un proceso en el caso de que se vulnere de alguna forma el erario nacional, el tema de daño económico al Estado. Entonces, bueno, como íbamos viendo de manera introductoria, vamos a decir cuál es la finalidad y objetivos del 1178, que es para tener un marco referencial simplemente, porque el 1178 es bastante amplia la ley, ¿no? Es la ley de administración y control gubernamental, como les indicaba, ¿no? Y en ese sentido abarca pues todos los sistemas que se manejan dentro del Estado y que ellos mismos están interconectados entre ellos y con otros sistemas, ¿no? A nivel nacional en las distintas esferas del Estado, ámbito nacional, departamental, municipal, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué es la 1178? Es para administrar recursos y entidades públicas bajo criterios, y esto es importante, de eficiencia y eficacia para el cumplimiento y ajuste oportuno de políticas, programas, prestación de servicios y proyectos del sector público. Como les decía, servicio, el servicio público que presta el Estado y sus instituciones. Sí, por favor, doctor, no sé si me escucha, por favor. Sí, a ver, creo que la conexión del doctor acabó o parece que se desconectó.
Vamos a ver ahorita para poder nuevamente habilitarlo. Mientras tanto, por favor, mencionar lo que decía el doctor en este tema de la ley 1178, algo muy importante. Son varios subsistemas en realidad lo que es la ley 1178 y solamente uno de ellos habla de la responsabilidad por la función pública. Es decir, uno habla directamente de lo que es la responsabilidad de los servidores públicos. En realidad, el decreto supremo que vamos a ver más adelante, el 23318-A, es el que realmente detalla todas las responsabilidades que tienen los servidores públicos, por lo cual nosotros estamos obviamente realizando este curso para poder obviamente ahondar en esos temitas, ¿no? Que la verdad que muchos piensan que la 1178 es la que abarca todo el tema, pero en realidad habla de otro subtema, de cómo manejar recursos y cómo poder obviamente hacerlo de la mejor manera. La verdad que muchos tenemos esa idea, quizás que hemos pasado por el sector público, tenemos esa idea de que todo va en la 1178, 1178, como decían también, ¿no? En la Contraloría ya empezamos a verlo, de que prácticamente son distintas las áreas que toma esa ley, la más conocida como la ley SAFCO. Y sí, ya lo tenemos ya conectándose al doctor, por favor, un minutito para que podamos seguir adelante. Parece que fue su conexión de internet, bueno, con el auspicio, no con el auspicio ni de Tigo, de Entel, ni de Viva. Estamos un poquito en el temita de las conexiones que tenemos. Ya creo que ya está ingresando a sala. Por favor, ya. Bueno, mientras tanto, por favor, mencionarle a todos que el material también vamos a tratar de enviárselo a todos, lo que está en pantalla, que es muy importante de referencia. Por el momento vamos a tener lo que es la grabación. Ya lo tenemos al doctor nuevamente en pantalla. Parece que fue algo de la conexión de internet. Y bueno, sería lo ideal, bueno, que los que quieran hacer consultas en el transcurso de la clase puedan ir haciéndolo. Mientras tanto, vamos a ir nosotros transmitiendo, ¿no? Transmitiendo lo que es las consultas que vayan llegando por WhatsApp o vayan llegando también a través del chat. Doctor, hemos estado atendiendo la conexión, no se preocupe, ya, seguimos por favor donde usted lo terminó. Adelante, por favor, con la conexión nuevamente. Claro que sí, muy amable, gracias. Y las disculpas del caso, no sé qué pasó, pero bueno, lo importante es que otra vez estamos al aire. Como les decía, seguimos con el tema del 1178 de manera general, ¿no? Y otra de las finalidades de esta ley es desarrollar la capacidad administrativa en los servidores públicos para impedir, identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Eh, bueno, vamos a seguir en el tema, explicando un poquito. Bueno, ¿qué podemos decir que se entiende por responsabilidad por la función pública? ¿Ya? Inicialmente, la responsabilidad en un Estado de derecho constitucional, el desempeño de toda función pública conlleva la consiguiente responsabilidad, la misma que es propia del sistema democrático representativo de gobierno, en virtud de que siendo el pueblo el titular de la soberanía y la delega en su ejercicio a los órganos del poder público, es que se tiene este límite o este control que es la responsabilidad. ¿No? Como les decía, en el orden jurídico, en la monarquía, el monarca era el responsable y titular de toda la soberanía y concentraba en su persona todos los poderes. ¿No? En el Estado de Derecho, ¿no? Que devino con la Revolución Francesa, como les dije, el poder del Estado ya tiene límites, ¿no? Mediante la expresión de la voluntad general, que eso está establecido también en la Convención de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Entonces, eh, eh, ya lo tenemos, no solamente es de carácter nacional o regional, sino mundial este tema, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Y por primera vez en ese tiempo se exige que todos los actos de los funcionarios públicos, la responsabilidad, sea un concepto legal, y no solamente legal, sino también moral. Es una obligación inseparable del ejercicio de toda función pública y privada. Hay tres clases de responsabilidad pública, en este caso civil, penal y administrativa. Aumentamos la ejecutiva, pero que es muy específica para las máximas autoridades ejecutivas de las instituciones, por lo que se dice
regladamente temas muy específicos para las autoridades, las máximas autoridades de las instituciones, ¿no? En este punto, la primera deriva del principio general de derecho eh, en cuanto a la responsabilidad civil, de que todo aquel que cause un daño a otro está obligado a repararlo. Y en este caso, la reparación es al Estado, es a todos nosotros. La responsabilidad penal es consecuencia de la comisión de un delito que está previamente tipificado y señalado como tal en el Código Penal y se manifiesta en la aplicación de las sanciones previstas por el mismo código, por supuesto, ¿no? Y las leyes conexas que se manejen en ese tema, ¿no? Que tenemos varias, ¿no? La ley número 004, Marcelo Quiroga, la ley de fortalecimiento de lucha contra la corrupción y otras similares. La responsabilidad administrativa sobreviene por faltas cometidas en el desempeño del trabajo según las leyes y reglamentos respectivos, ¿no? De cada institución, ¿no? Entonces, la responsabilidad por la función pública la entenderemos como la aptitud o la idoneidad que tiene todo servidor público para responder por los resultados de sus acciones en el ejercicio justamente de la función pública. Vale decir que desde el momento en que una persona es posesionada oficialmente como servidor público de cualquier naturaleza, cualquiera, automáticamente se hace responsable por la forma en que desempeña el cargo y por los resultados de su trabajo, incluso años después de haber cesado en sus funciones. Otro elemento que considerar dentro de la responsabilidad por la función pública de los recursos económicos, por todo recurso que utilicen en el ejercicio justamente de sus funciones, al interior y fuera de las entidades públicas. No sé si me están escuchando bien. Por favor, porque no Sí, se quiero tener escucha. problemas. Ya, gracias, muy amable, porque a Sí, veces parece adelante, que el doctor. internet con el clima no es muy estable, ¿no? Yo Sí, lo veo sí. aquí bien, pero si es que no se me está escuchando, me avisan o me mandan un mensajito por cualquier tema, ¿ah? Porque van a ser temas exclusivamente de conexión, ¿ya? Gracias, muy amable. Continuamos entonces, como les decía, no solamente son dinero, recursos económicos los que se manejan, ¿ya? Sino que también se incluye la infraestructura, los equipos, los materiales que se nos pueda dar para nuestro trabajo, los activos, activos fijos, recursos humanos a nuestro cargo, el tiempo o horario laboral que se debe tener, ¿ya? Y que se debe dedicar al trabajo, entre otras cosas, ¿no? Como ejemplos podemos dar, a veces se nos asigna el escritorio, la silla, la computadora, esos son los activos fijos que nos dan. En muchos casos se nos asigna la oficina, que esa es la infraestructura, ¿no? O sea, obviamente nadie se va a llevar una pared, un mesón de granito, no sé, ¿ah? El piso de, 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 de mosaico, ¿no? Pero el uso que se les da y el cuidado que se debe tener con esa infraestructura seguramente entra en este tema. Todos estos recursos deben ser correctamente utilizados para fines estrictamente institucionales y no personales, como es el caso, por eso hablamos de los recursos humanos. Los recursos humanos también son recursos del Estado, porque la gente que trabaja en las instituciones públicas es pagada con recursos estatales, con recursos de todos. Entonces, si uno utiliza, no sé, al asistente administrativo 2 de la oficina para que vaya a recoger mi ropa de la limpieza, ¿no? Entonces ahí yo estoy incurriendo en una responsabilidad justamente por asignar en el tiempo y horario del laboral que debería dedicar esta persona, este servidor público a la institución, lo estoy dedicando para otra cosa. En suma, todos estos recursos deben ser correctamente utilizados para fines estrictamente institucionales y no personales, en el entendido que todos ellos son de propiedad del Estado y los servidores públicos deben justificar
la forma y el resultado de su utilización. No nos olvidemos. Por otro lado, debemos mencionar también los intereses generales y fines del Estado. En este marco se debe señalar que la función pública o administrativa se encuentra al servicio de los intereses de la ciudadanía, ¿no? Como lo vemos en la diapositiva, ¿no? Que tratamos de hacerla así lo más didáctica posible. Como les digo, servidor público, administración de recursos del Estado, intereses generales y fines del Estado, y el control, que es a nombre de la población de todos nosotros. Eso implica la responsabilidad por la función pública, ¿no? Entonces, estos intereses, en este marco se debe señalar que la función pública o administrativa se encuentra al servicio de los intereses de la ciudadanía. Otra vez, servicio público, una vocación de servicio que hay que tener, ¿no? Hay que ayudar, a uno le tiene que gustar ayudar a la gente en este punto. Y es bueno, es sumamente bueno, ¿eh? Es nobilísimo hacerlo así, ¿no? Si se tiene esa línea y ese concepto. Y bajo esta perspectiva, las autoridades y los servidores públicos deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento justamente de los fines del Estado. También es por este motivo que el trabajo al interior de las entidades públicas está orientado por un programa operativo anual, POA, que todos conocemos, por un presupuesto, por un plan estratégico institucional y todos los mecanismos de coordinación que están alineados con el Plan Nacional de Desarrollo. Todo va subiendo desde lo pequeño hasta lo más grande, igualmente el lineamiento y el marco de arriba para abajo y todos interconectados. En la función pública no se hace ningún trabajo para cumplir con un horario o una determinada cantidad de tareas, ¿no? Sino que el horario y todas las tareas que se realizan dentro de él están orientadas a satisfacer el bien común, las necesidades de la ciudadanía, atender los trámites, gestiones que los particulares, los administrados desean realizar con el Estado. Es por eso que el funcionario público en Bolivia se llama, como les decía, servidor público, porque ocupa un cargo para servir a la ciudadanía. Y eso es un cargo, es una función, una vocación, como la estoy llamando, bastante loable, ¿no? El servir, la vocación de servicio, el poder, ¿no? Estar para servir a los otros es una cosa pues muy grande cuando uno la entiende así, ¿no? Y si todos la entendemos así, seguramente que esto va creciendo y que esto se hace más y es muy apreciado por la gente, porque la gente que va a hacer un trámite es porque lo necesita, ¿no? Porque tiene alguna necesidad, porque tiene algún apuro, alguna urgencia, qué sé yo. Y cuando uno ayuda de verdad a esta gente, ¿no? Tiene esa vocación, ese interés y ese espíritu de servicio y empatía, pues la gente lo agradece muchísimo, seguramente que sí. Bueno, finalmente el último elemento que vemos es el control a nombre de la población, ahí en la diapositiva, que como hemos visto en el Estado de Derecho Constitucional, que es el caso nuestro de Bolivia, somos un Estado de Derecho Constitucional, todo lo que hacemos está enmarcado dentro de nuestra Carta Magna con la Constitución Política del Estado. En este caso, el desempeño de toda función pública conlleva responsabilidad, la misma que es propia del sistema de gobierno democrático representativo, como les dije, que establece la Constitución Política, ¿no? Que está vigente en nuestro país. De esto se desprende que al ser el pueblo titular de la soberanía y delegado el ejercicio de esta soberanía a los órganos del poder público, ¿no? Esta delegación no la hace en forma simple, sino que a su vez exige a estos órganos públicos que gobiernen con apego a la ley. En este propósito surge la necesidad de controlar la gestión de quienes ejercen funciones públicas para verificar el cumplimiento de su labor con apego a la ley y si los resultados de su gestión son óptimos, por supuesto, ¿no? En este punto podemos pasar a lo siguiente, por favor, si fueran tan amables. Aquí para hacer un cachito, ¿qué entidades o instituciones son consideradas como públicas? ¿No? Para tener el conocimiento específico y real de lo que estamos hablando. Dentro del paraguas de la responsabilidad por la función pública se encuentran todas, absolutamente todas las entidades públicas del nivel central, desde la presidencia, ministerios y entidades bajo tu visión y dependencia. También lo están los gobiernos autónomos departamentales y municipales, junto con todas sus dependencias y reparticiones. Finalmente, encontramos dentro del marco de aplicación de la responsabilidad por la función pública a las universidades públicas y a toda empresa, aunque sea privada, siempre y cuando el Estado tenga participación en ella o la empresa maneje fondos públicos. ¿Ya? Entonces, en este punto,
Ese es el alcance que tenemos para entender la responsabilidad por la función pública, las empresas privadas. Y asimismo, toda persona natural o jurídica que reciba recursos del Estado. No nos olvidemos de eso. Las implicancias de la responsabilidad pública. Bueno, dentro de las implicancias de la responsabilidad pública, como pueden apreciar, ¿no? Y esto está acorde con el artículo tercero del Decreto Supremo 23318A, que reglamenta la responsabilidad por la función pública y que establece que el servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. A estas 5 yo le aumenté, por eso está con otro tonito, resultados, porque también en todo lado nos indican que los resultados van a ser supervisados, controlados, ¿no? En este punto, los resultados de la gestión que tengamos, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta también, ¿no? En este punto. Entonces podemos decir que la responsabilidad por la función pública se evalúa tomando en cuenta estos 5 factores, más el tema de resultados durante el desempeño del ejercicio público, ya sea tanto por acciones como por omisiones, perdón, del servidor público. Para que un acto operativo o administrativo sea considerado eficaz, económico, eficiente, bueno, vamos a explicar muy brevemente y muy rápido para tratar de cumplir con el horario estos temas. La eficacia, que implica que el servidor público debe cumplir con todo lo programado en su programa operativo anual individual, o más conocido como POAI. La eficiencia quiere decir que debe hacerse lo programado en el POAI en el tiempo previsto en el cronograma, y si es antes, mejor. La economía significa que se debe hacer el trabajo dentro de un margen de razonabilidad de uso de recursos, ¿no? Deben usarse los recursos razonablemente. Siendo el servidor público que no puede gastar más de lo que es justo y correcto para realizar su trabajo. No debe contratar bien estos servicios por encima de precios normales, no debe invertir mucho tiempo ni esfuerzo en una tarea que no es relevante o que no reporte resultados. Vale decir, debe haber una relación proporcional entre el costo invertido y el beneficio recibido por cada acto operativo o administrativo. Otra vez, resultados, ¿no? En todos lados. No nos lo dice específicamente así, ¿no? Dentro de esto, pero los resultados están. A cada rato nos los pide. Adicionalmente, en este punto se debe señalar que todo acto operativo o administrativo debe alcanzar las metas previstas en los programas de operación, ajustando estas metas en función a las condiciones imperantes durante la gestión. Porque pueden haber situaciones, tampoco todo está escrito en piedra, ¿no? Obviamente, se pueden hacer reformulaciones de POA con debidas justificaciones, etcétera. Como ejemplo tenemos, no sé, el caso de la pandemia, muchas cosas se dejaron de hacer, se tuvieron que reajustar por el tema justamente de esta pandemia y de esta infección global que hubo, ¿no? Respecto a la transparencia de los actos administrativos, operativos que realizan los servidores públicos, se refieren principalmente a ciertos temas. La transparencia, bueno, ¿cómo la podemos explicar? A ver, dirigida a generar y transmitir información útil, oportuna, pertinente, además de confiable, verificable, a los superiores jerárquicos y a cualquier otra persona o entidad que esté facultada para supervisar sus actividades. Preservar y permitir en todo momento el acceso de esta información a los superiores jerárquicos y a las personas encargadas de realizar controles. La unidad de auditoría interna, en el caso de las instituciones públicas, es un buen ejemplo, ¿no? La difusión también es importante, el difundir información antes, durante y después de la ejecución de los actos, para procurar una comprensión básica por parte de la sociedad respecto a la asignación y uso de los recursos del Estado. Asimismo, los resultados obtenidos y los factores que influyen en tales resultados. Recordaremos todas las rendiciones públicas de cuentas que se hacen, ¿no? Rendición pública de cuentas inicial y final, que son las mandatorias por ley, y las intermedias, que varias instituciones también las realizan, ¿no? Y las hacen, o hasta más específicas también, ¿no? Finalmente, en cuanto al tema de la licitud, para que un acto operativo o administrativo sea considerado lícito, debe reunir los requisitos de legalidad, que está en el marco de la ley, constitución y leyes, mejor dicho, y de la ética. Muy importante, muy importante. Siguiente diapositiva, por favor. Los tipos de Una responsabilidad. preguntita ahí, doctor. Adelante. Sí, claro. En una universidad, por ejemplo, por obligación, según la ley SAFCO,
¿cuántas veces debería hacer un informe económico? Un informe O por lo económico. menos dar a conocer su POA, digamos, ¿no? En sí, eso es información pública que debería estar debidamente actualizada, ¿no? Porque por un tema de transparencia, o sea, todo el tema de manejo de recursos no puede ser sujeto a ningún tipo de secreto o de prohibición, digamos, de ser conocida. Es información pública. Obviamente que hay que acreditar el interés legal para obtener esta información, pero la información tiene que estar disponible y actualizada de acuerdo a la gestión que se tenga. Ahora, el cuánto, no nos olvidemos que todas las instituciones, desprendiéndose de la ley 1178 de control y administración, establece el marco para todos y los lineamientos para realizar todo esto. De ahí vamos bajando y todas las instituciones tienen sus propios POAs, reglamentos internos y demás normativa interna al efecto, ¿no? Que se deben cumplir en este sentido, ¿no? Entonces, en este punto específico, ya es de acuerdo, pero mínimamente de acuerdo a lo que está establecido en su programa operativo anual y en lo específico, en este punto. Es decir, y si es información pública, pues por supuesto no sirve de nada que no sea actualizado, ¿no? Entonces el tema económico además, de acuerdo a cada modificación que tuvieran del POA, ahí estaría la actualización, porque de nada sirve tener un POA actualizado, pero la información que se tiene disponible es del POA anterior que ya fue modificado. Por supuesto, ninguna de las partidas va a cuadrar, ¿no? En ese sentido. Entonces, si tienen la información y mantuvieran su POA todo el año, esa información entonces estaría actualizada. Pero si hacen tres modificaciones al POA, por supuesto, en cada una de ellas deberían actualizar el tema de la información pública que debe estar disponible de acuerdo a las modificaciones realizadas. ¿Ah? No nos olvidemos que el principio rector del manejo de recursos económicos, por sobre todo, es la transparencia, por supuesto, y de cara a la sociedad en ese tema. ¿Ah? Hay controles sociales que están adscritos a las diferentes reparticiones estatales, incluidas universidades públicas, ¿no? Que pueden realizar este seguimiento porque tienen la potestad de hacerlo como control social justamente, ¿no? Para llevar adelante este tema. No sé si eso le pone un poquito más en contexto. Sí, gracias. Ok, gracias. Bueno, los tipos de responsabilidad por la función pública. Como vemos en la diapositiva, rapidito, tenemos la responsabilidad administrativa, que es la más común y general, responsabilidad ejecutiva para las máximas autoridades ejecutivas, y de ahí vienen la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. La responsabilidad administrativa, que es como que lo más común y lo más visto y lo que nos llega bastante. Este tipo de responsabilidad emerge de la contravención del ordenamiento jurídico administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor público. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué es una contravención? En este caso, es una falta que se comete cuando un servidor público no cumple aquello que le ordena la normativa interna de su institución. También puede ser una falta contra las normas que rigen la función pública, como ser justamente la Ley 1178, la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, parte de las normas básicas de administración de personal, los reglamentos internos de las entidades públicas, códigos de ética, así como todas las normas que tienen que ver con el marco de acción de la entidad en la que desempeña el servicio público. Un aspecto que debe traerse a colación es que la responsabilidad administrativa es meramente disciplinaria en este punto. ¿Qué quiere decir que es disciplinaria? Que implica que la responsabilidad administrativa únicamente afecta la dimensión laboral del servidor público. Cada vez que comete una falta, esa falta se somete a ser cotejada con el reglamento interno de la entidad en la que trabaja el servidor público, perdón, y de acuerdo a lo establecido en ese documento se establecen las sanciones. Todo está determinado en ese punto. Por ejemplo, si un servidor público no se llega tarde constantemente
no cumple con su trabajo, realiza tareas ajenas a su trabajo durante el horario laboral, no cumple las leyes que regulan la conducta del servidor público, comienza a trabajar antes de ser designado, eso ya tiene otras implicancias también. Si se retira antes de haber renunciado, si recibe más regalos de los ciudadanos administrados, será sancionado, ¿no? A más detalle, bueno, podemos darme, vamos a ir viendo con el tema de las otras, pero en general todas las faltas tienen responsabilidad administrativa, que puede devenir en otro tipo de responsabilidades, por supuesto. ¿Quiénes son los sujetos de la responsabilidad administrativa? Son los servidores públicos y también los ex servidores públicos, lo cual implica que la persona es responsable desde el momento en que toma posesión del cargo por hechos inmediatos como la obligación de realizar su, no sé, declaración jurada de bienes y rentas, eso es muy típico y muy común, y por supuesto por todas las obligaciones que surgen del desempeño de su trabajo. El hecho de que los ex servidores públicos también sean sujetos de responsabilidad implica que una vez cesan en sus funciones, por renuncia, retiro, etcétera, seguirán siendo responsables por todos los actos o omisiones que no sean eficaces, eficientes, económicos, transparentes y asimismo lícitos. De las acciones y las omisiones. Vamos a ver un poquito este tema. Permítame. Las siguientes diapositivas, si fueran tan amables. Por favor, ya hablamos de eso, responsabilidad. La siguiente, por favor. La siguiente, Do- estamos con servidores y ex doctor, servidores. Sí, adelante. sí, Ahí. doctor, me llega una preguntita por WhatsApp, por favor, sobre los plazos de las diferentes responsabilidades en la prescripción. Me consultan qué tiempo tiene para que prescriban las diferentes responsabilidades. Hablamos de la administrativa, de la civil, de la penal. Quizás algunas no prescriben. Quizás, por favor, puede mencionarme el tema de plazos, por favor. Me preguntan por WhatsApp, por favor. Claro que sí. La responsabilidad administrativa, si no incidiera en un daño económico al Estado, como lo hemos visto, tiene un plazo de 2 años para su prescripción. A partir de los 2 años, si es que no hay ningún acto que interrumpa el transcurso del plazo de la prescripción, como sería el inicio de un proceso sumario administrativo, la notificación con el inicio del proceso sumario, entonces es de 2 años. En el tema de responsabilidad penal y civil, bueno, al ser el tema penal de delitos, las prescripciones son diversas de acuerdo a de qué estemos hablando, de qué tipo de delitos estemos hablando, ¿no? Pero en general. Y la responsabilidad civil, pues es imprescriptible porque implica daño económico al Estado. Entonces, siempre que haya daño económico al Estado, esto no prescribe. Perfecto, doctor. Sí, ¿No? sí, Responsabilidad ahora sí, civil. lo escuchamos. Sí, por favor, adelante. Hola. ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escucharon bien? ¿Se escuchó? No se escuchó bien, se escuchó entrecortado. Ah, ya, ok. Lo hacemos de nuevo en la anterior, por favor. Sigamos en la anterior diapositiva. Ya. El tema de plazos para prescripción. Cuando es responsabilidad administrativa pura y simple, un proceso disciplinario por faltas o contravenciones a la normativa interna de una institución, por ejemplo, es de 2 años. Prescribe a los 2 años, si no hay interrupción. En cuanto a la responsabilidad penal, bueno, eso hay que analizar de acuerdo a cada caso concreto porque hay distintos tipos penales. Y en cuanto a la responsabilidad civil, como implica daño económico al Estado, entonces es imprescriptible. Es decir, en cualquier momento puede iniciarse un proceso en contra de la persona que haya desarrollado estas conductas o estas actividades. Ahora sí, ¿se escuchó? Sí, doctor. Perfecto.
Me hacen una consultita más también, por favor. Cuando hablamos de Dígame. daño económico al Estado, ¿hay rangos de montos, me preguntan? ¿O hay parámetros de daño económico? Quizás es una consulta de uno de los participantes, por favor. Claro que sí. Permítame un traguito, por favor, porque se seca un poco la garganta. En este tema, como al inicio, si nos acordamos un poquito, bueno, la Constitución establece en un primer momento un grave daño económico, dice, pero en un siguiente articulado nos establece simplemente un daño económico al Estado. Y el daño económico, pues bueno, el daño económico al Estado no tiene un monto mínimo, como por supuesto tampoco va a tener un monto máximo, ¿no? Porque estamos hablando, como les dije, no solamente de recursos económicos, de dinero, ¿no? Sino también estamos hablando de activos fijos, de infraestructura, de materiales, de equipos, ah, hasta del tiempo mismo de los funcionarios, de los servidores públicos, ¿no? Que puede ser valuable en dinero, por supuesto, ¿no? Entonces, el daño económico al Estado puede ser desde un boliviano hasta el infinito, ¿no? Y no desde un boliviano, o sea, desde 10 centavos, no, creo que ya no hay, ¿qué tenemos? 10 centavos, digamos, la denominación más pequeña que existe en circulación actualmente, ¿ya? Otra cosa es la pertinencia que se tenga de realizar un proceso por un monto pequeño en este punto. Pero existe la obligatoriedad de denunciar y realizar estos procesos en todo caso, ¿no? ¿Ah? Pueden ser por otros medios que sean los cobros, como cobros salidas o cobros extrajudiciales que se llaman, ¿no? Que es directamente un resarcimiento económico que se debe hacer al Estado en este caso, ¿no? Como manda la ley civil por principio, digamos. Que eso no exime o excluye que se pueda realizar un proceso. Es dependiendo de la afectación que se haya hecho por eso depende del análisis. Pero en la pregunta específica en sí, no existe un monto mínimo, ¿no? Muy bien, doctor. Perfecto. Adelante, por favor. No sé si está bien la imagen o podemos pasar a la siguiente. Me indica, por favor. Eh, sí, sí, podemos. Sí, doctor, por favor, adelante. Mientras tanto, aprovecho, no sé si alguien tiene una consultita, estamos dando también el tema de lo que es la opción de que quieran habilitar su micrófono, también el tema de lo que es el WhatsApp y también lo que es el chat que permite obviamente el tema de lo que es eh, el Zoom. Creo que sí tiene nomás problemitas de conexión el doctor, o la lejanía parece que es lo que está, pero bueno. Vamos a seguir adelante con el temita de lo que es estos ámbitos de lo que es la responsabilidad de las funciones. La verdad que es muy importante, muchos participantes que están en sala son de diferentes instituciones y me pasan las consultas porque obviamente muchos tienen tal vez el criterio de que han aprendido la normativa quizás muy a la rápida y quizás no lo han podido revisar porque toda acción o visión, como dice también en el tema de lo que es el material que mostraba el docente, está pues obviamente incluido lo que es la responsabilidad por todo lo que uno haga y todo lo que uno omita. Así que muchos hay que están ejerciendo aún lo que es el ámbito del servidor público y bueno, es siempre bueno tenerlo en cuenta porque como mencionaban, hay ciertas responsabilidades que no prescriben, que prácticamente eh, incluyen obviamente, si puede ser muchos años después, un proceso, un inicio de proceso. Así que también eso es muy importante que tomen en cuenta, por favor, los participantes. Muchos, la verdad que estamos ya en el ámbito de lo que es de lo que es este ámbito. Doctor, por favor, adelante, sí, seguimos con la conexión. Mil disculpas, el tema del internet, del wifi, terrible. Entonces, mis disculpas, pero es un tema ajeno, la verdad que
bueno, es bastante deficiente el servicio de Adelante, Internet. doctor, Pero por bueno, favor. lo siento. ¿Ya? El resarcimiento, bueno, estamos en la responsabilidad civil entonces, ya entendiendo la responsabilidad administrativa que hemos explicado, la civil. La naturaleza de la responsabilidad civil, para explicarles para que entiendan bien, emerge del daño al Estado que puede ser valuable en dinero, siempre valuable en dinero, ¿no? Hay daño económico al Estado cuando por cualquier acción u omisión, esta puede ser valuable en dinero. Si no, no existe responsabilidad civil. Bueno, podemos ver varios ejemplos de ellas que en las responsabilidades administrativas no tienen mayores efectos que la sanción que se aplica al servidor público, pero también existen faltas que a su vez no solo generan responsabilidad administrativa, sino un daño económico al Estado. Y de eso trata la responsabilidad civil, que guarda relación específica con el dinero. Si por una acción o omisión mía se ha generado un daño económico al Estado, tengo que pagar. No hay opción, no me exime nada. Pongamos como ejemplo el servidor público que trabaja en alguna entidad o unidad recaudadora de cualquier nivel del Estado. Y supongamos que ese servidor determina de forma incorrecta una deuda que debe pagar un particular, un administrado en favor del Estado. O un servidor público que siendo del área administrativa realiza mal un pago a un proveedor o teniendo una computadora u otro activo asignado a su persona, lo daña o lo pierde por descuido, por impericia, por mal uso o mal manejo. Estos son ejemplos de responsabilidad civil por acciones de los servidores públicos. Y ahí va el tema de la pregunta anterior, que el monto es muy variable y no hay montos mínimos. Por supuesto, también existe daño económico al Estado que se genera por omisión, como ser por la falta de mantenimiento de los equipos. A mí me asignan, no sé, una laptop y yo la dejo por ahí botada en un rincón agarrando polvo de más, no tomo la atención de limpiarla correctamente, no la enchufo, no veo que esté enchufada y bueno, dejo que se daño, la dejo a la intemperie, no sé, ¿no? Y llueve, ¿no? Y se arruina. Eh, es el caso del resguardo adecuado en almacenes que termina causando un deterioro o una inutilidad por haber permitido que prescriba, ¿no?, este tema, en cuyos casos el funcionario debe pagar al Estado de su propio bolsillo porque así opera la responsabilidad civil. ¿Cómo se Perfecto, determina esta responsabilidad? Dígame. sí, por favor, doctor. Sí, adelante. Después le transmitimos una consultita que ha llegado por el chat para poder responderla cuando usted lo indique, por favor. Claro que sí. A ver, esta partecita, para entender el tema de cómo se determina la responsabilidad civil, ¿no? Es determinada, ya en un caso del proceso, por el juez competente. Vale decir, mediante un proceso judicial. Pero antes de llegar a tribunales hay un proceso previo al interior de la entidad pública en la que trabaja el servidor público, ya que comienza con un informe de la unidad de auditoría interna, generalmente, que puede realizarse poco después o inclusive años después de que hubiera acontecido el daño económico al Estado. Ese informe de la Unidad de Auditoría Interna es remitido a la Contraloría General del Estado y la Contraloría emite un dictamen de responsabilidad que constituye prueba preconstituida para iniciar el proceso civil contra el funcionario. Ese dictamen de responsabilidad civil constituye, como dijimos, la prueba preconstituida, es decir, que en el proceso ya no es necesario volver a probar el daño, porque ya existe esa prueba preconstituida. Y el servidor público responsable, la realidad es que en este caso tiene pocas oportunidades de salir bien librado, porque ya está prácticamente demostrado con la prueba de que cometió este daño económico, ¿no? Además, bueno, una cosa que se debe tomar en cuenta es que la responsabilidad civil se hereda en el ámbito particular y en el ámbito también público, por supuesto. Adelante con la pregunta, por favor. Sí, por favor, doctor. Le voy a transmitir tal como está escrito. Dice, dentro de la responsabilidad administrativa, si un funcionario da conversación a su función, dice, a su función laboral sobre la falta de discreción en información pública, a no establecer los estatutos de la institución qué sanción corresponde. Lo que yo entiendo de la consulta es que divulgue información que es obviamente, ¿no?, de la institución, y pierde esa discreción, obviamente, no lo hace público, información, dice si tiene algún tipo de sanción correspondiente.
claro que sí. Estamos hablando de información reservada o confidencial, que eso se da generalmente más que todo en empresas privadas, no en públicas, ¿no? La información de las instituciones es toda pública, ¿ya? Toda pública, a no ser que exista una normativa específica que ponga límites a este acceso a la información, por razones de seguridad del Estado, eh, generalmente que son esas, y otros temas que puedan decir, pero debe haber una norma específica en este caso, que establezca una prohibición al acceso a la información, ¿no? Debe ser debidamente fundamentado y en el marco de la Constitución, ¿no? En este caso, ¿no? Obviamente, para el acceso a la información hay los canales regulares, digamos así, de información. Es decir, yo puedo ingresar a la página web de la institución, a ver la información que se cuelga ahí, que por ley, por la ley justamente de transparencia, de unidades de transparencia, el decreto supremo 0214 de la Política Nacional de Transparencia ya establecía también este tema, ¿no? De qué información debe estar colgada de acceso público. ¿Requiero de otra información? Bueno, debo solicitarla acreditando mi interés legal. Por el artículo 24 de la Constitución tenemos el derecho, todos, el derecho de petición, ¿no? Entonces podemos solicitar. Y a la institución pública le corresponde analizar si es pertinente ese pedido, si corresponde o no. Es decir, ahí tenemos que acreditar nuestro interés legal. Si somos un control social debidamente reconocido y establecido, podemos solicitar esa información. En la rendición pública de cuentas, otro canal, otro mecanismo formal de información, ¿no? Pero hacer un tema de infidencia, por supuesto, si está reglamentado, por supuesto, no es correcto. Pero como principio, toda la información es pública. Pero asimismo, como es pública, existen los medios y los canales para acceder a esta información, ¿no? Es decir, por decir, mi información en una institución pública es de carácter público, pero es mi información. Cualquier persona no puede solicitar información mía, a no ser que tenga una orden judicial o un requerimiento fiscal para hacerlo, ¿no? Entonces hay condiciones para eso. O sea, la información es pública, pero tampoco en casos que se debe tomar en cuenta el tema de privacidad, de derecho a la imagen, etcétera, de las personas, entonces tampoco puede ser divulgada así. Entonces eso sí tiene sanción, por supuesto, ¿no? Los debidos canales. Y la información toda es pública, a no ser que la ley establezca lo contrario. Muy bien, doctor, por favor, adelante, por favor, con el material. Gracias, muy amable. Bueno, ya vi que estamos en la diapositiva de responsabilidad penal, ¿no? Y como dice ahí, la acción o omisión del servidor público se encuentra tipificada como delito, ¿no? Es decir, la acción o omisión está establecida previamente, tipificada en el Código Penal, es decir, señalada y explicada en todos sus aspectos como delito dentro de la ley 1168. Su naturaleza es punitiva, vale decir, sancionadora, sí o sí sancionadora. Siempre que hablamos de temas penales, estamos hablando de la comisión de delitos y la sanción es la cárcel, privación de libertad en la mayoría de los casos y en algunos otros casos también otro tipo de sanciones, ¿no? Como días multa y cosas así, ¿no? A ver, hablando de algunos delitos contra la función pública en que puede incurrir un servidor público, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Aquí vamos a ver algunos de los delitos, ¿no? Tenemos delitos contra la función pública, lo hablamos en general, pero ahí tenemos y vamos a hacer una separación. Cometidos por funcionarios públicos, como lo son los primeros, peculado, malversación, cohecho, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, omisión de declaración jurada, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, concusión, exacciones. Los de abuso de autoridad, que son establecidos así en el Código Penal, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, abandono de cargo, nombramientos ilegales, los cometidos por particulares, el cohecho activo, la anticipación o prolongación de funciones, porque podemos ser servidores públicos, pero antes de estar legalmente nombrados, no lo somos. Entonces eso es un anticipo de funciones. O después de que hemos renunciado, nos retiramos,
ya no somos servidores públicos, entonces podemos estar incurriendo en prolongación de funciones. Y también tenemos como ejemplo algunos, por supuesto son mucho más. Contra las decisiones judiciales tenemos el soborno o la omisión de denuncia, que por cierto, el tema de la obligación de denunciar está establecido en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal, o sea, para todos los ciudadanos existe la obligación de denunciar. Y para los servidores públicos existe una doble obligación de renunciar en este tema. Porque no solamente como ciudadano denunciar cualquier acción que pueda ser constituida como delito, sino que en el ejercicio de funciones tiene la obligación además de denunciar hechos de este tipo. Para darnos una idea, qué fácil es incurrir en un delito penal en algunos casos. El ejemplo que les decía de la anticipación o prolongación de funciones. Es un delito que se configura cuando un servidor público comienza a trabajar en una institución antes de ser oficialmente contratado o posicionado, o cuando sigue yendo a la oficina a trabajar aún después de haber sido desvinculado. Y esto es más común de lo que se piensa, ¿no? Muchas veces, ¿no? A veces por asegurar el tema de un trabajo, un cargo, eh, vagantes, hay personas que no piensan en las implicancias y hacen trabajar a estas personas tiempo antes y las hacen incurrir en estos temas, por supuesto, ¿no? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque dicen, ven a trabajar hasta que salga su memo, o sea, imagínense, ¿no? Estamos incurriendo en un delito en ese tema. Y es bastante fácil y uno no lo piensa así, ¿no? Podemos pasar al siguiente, por favor. Bueno, para concluir y que tengamos una idea más clara, los diferentes tipos de responsabilidad por la función pública son excluyentes entre sí, es decir, si yo tengo responsabilidad administrativa, ya no tengo responsabilidad civil, o si tengo la responsabilidad civil, ya no incurro en la penal, tal vez. Entonces, la respuesta a este tema, porque es importante de verdad saberlo, ¿no? La respuesta es un contundente no. Como habrán podido deducir durante la presentación, un servidor público a través de la comisión de un mismo hecho puede incurrir a la vez en todos los tipos de responsabilidad por la función pública. Todos tienen distinta naturaleza, distinto tratamiento, distinta forma de procesamiento ante distintas autoridades, pueden confluir a raíz de un mismo hecho también, por supuesto. Pongamos como ejemplo un servidor público que aprovechándose del cargo que desempeña, se apropia de dinero del Estado, de bienes del Estado que se encuentran bajo su custodia. Un activo fijo, no sé, una computadora. En este caso, el servidor público estaría cometiendo una falta contra las normas que rigen la función pública y por lo tanto tendría sí o sí responsabilidad administrativa. A la vez estaría generando un daño económico al Estado porque ese activo es valuable en dinero, ¿no? Y tendría responsabilidad civil y a su vez estaría cometiendo el delito de peculado por cuanto tendría una pena privativa de libertad de 3 a 8 años. Es decir, imagínense, con ese simple ejemplo estamos incurriendo en las tres responsabilidades, ¿no? Entonces, esos son temas de verdad a tomarlos en cuenta, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Para dar un poquito un pantallazo de la normativa que se ha utilizado y que esta es, digamos que la más resaltante, hay mucha más, ¿no? Para que veamos la amplitud del tema. Es bastante interesante y asimismo es bastante amplio, ¿no? Hemos visto la Constitución de la Política del Estado, la Ley 1178, el Decreto Supremo 23318A y sus modificaciones. Una de las más resaltantes es el Decreto Supremo 26237, la ley número 2027 del Estatuto del Funcionario Público, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la ley Marcelo Quiroga, ¿no? La ley 1390 de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción y tenemos todavía varias conexas que tomar en cuenta entre decretos supremos y demás. Es bastante amplio. Muy bien, creo que sí, estamos ya Pero concluyendo con bastante. el tema de lo que...
Sí, por favor, doctor, estaba un poquito cortado la señal. Por favor, si tiene alguna cosita más por aportar, se cortó un poco la señal. Claro, claro que sí. ¿No? Les estaba mostrando la normativa pertinente, que les digo que es amplísimo el tema de la responsabilidad por la función pública. Es muy interesante, amplio, bastante amplio, solo he puesto, digamos, lo más resaltante, ¿no? Porque tenemos ampliaciones y modificaciones que nos hace la ley 1390 al Código Penal, a la ley número 004, al Código de Procedimiento Penal. Entonces eso hace que se amplíe el marco. Tenemos otras normas también conexas a este punto, pero este es el marco, digamos, más pertinente, más importante. Es muy amplio, pero así como amplio, es importantísimo tener el conocimiento claro y preciso de estos temas, justamente para no incurrir en ellos, ¿no? ¿Ah? Y guiarnos por los principios y valores que están establecidos en nuestra Constitución y establecidos también en los reglamentos y códigos de cada una de las instituciones para el desempeño del servicio público, ¿no? En este punto. ¿Ah? Bueno, quiero recalcar que para todo servidor público y ex servidor público es muy importante conocer, como les dije, a profundidad los tipos de responsabilidad pública a los que está sujeto, justamente para no incurrir en ello. Asimismo, estimo que todo servidor público debería tener en su currículum al menos un curso de responsabilidad por la función pública, para saber qué debe hacer y qué no debe hacer mientras desarrolla una función pública, para orientar su trabajo hacia el cumplimiento de las normas que rigen la conducta del servidor público, como les explicaba, con principios y valores. Y sobre todo para que, llegado el momento, sepa cómo defenderse y salir bien librado de una situación que pueda generarle responsabilidad. Porque muchas veces por desconocimiento resulta que salimos con un tema de responsabilidad por la función pública, que es totalmente perjudicial. Y en el transcurso del tiempo se ve esto, ¿no? Bueno, espero cualquier rato poder ver a todos nuevamente para ahondar más en detalle todos los aspectos de la responsabilidad por la función pública. Y nada, gracias a todos los presentes de verdad por su participación. Nuevamente gracias a Smart Focus por su gentil invitación, por habernos traído de verdad esta grata e importante iniciativa que de seguro va a ser de beneficio para todos nosotros. Adelante, por favor, Doctor, licenciado. mire, doctor, le cuento que muy interesados muchos. La verdad que, mire, están llegando las consultas, tenemos preguntas por WhatsApp. Lo voy a molestar tal vez unos minutos. Tenemos conectado Con todo diferentes gusto. instituciones ahorita. La verdad que gracias a Dios hemos estado atendiendo solicitudes de algunas instituciones y algunas alcaldías por el temita de poder ahondar, como usted lo mencionaba. Este tema está basado en mucha normativa. Hay bastante contenido que aprender porque obviamente mientras uno desarrolla la función pública, hay muchos aspectos que uno debe conocer también para no incurrir, ¿no? Porque al fin y al cabo tiene que ser un paso, como dice usted, de servicio, ¿no? Como un trabajo que pueda uno tener esa empatía y lograr hacer que el usuario tenga el mejor servicio de parte del servidor público. En este caso, la verdad que el conocimiento ayuda bastante a eso. Y bueno, le voy a transmitir, por favor, tenemos preguntitas a través del chat para poder y a ir concluyendo con esta ronda de preguntitas, ya que lo que es ya la parte final, dice, ¿en entidades privadas se puede aplicar las mismas responsabilidades por la función pública? Me imagino que está preguntando por la penal, por la civil, ¿no? El tema por la administrativa. Quizás en las entidades privadas, ¿qué diferencia o cómo se maneja, por favor, doctor? Bueno, claro que sí. De principio, una entidad, una institución, una empresa privada, si tiene alguna relación con el Estado o recursos o maneja de alguna forma recursos económicos del Estado, puede prestar un servicio, ser proveedor, tener un contrato de algo, por supuesto que está implicado en temas de responsabilidad, ¿no? Entonces sí. Ahora, si queremos extrapolar el tema de la responsabilidad por la función pública a el tema privado, una empresa que no tenga relación absolutamente con el Estado, bueno, pues obviamente eso depende mucho. No siempre es bueno tener, yo he pasado por temas de recursos humanos en empresas privadas también, y siempre es bueno tener
copiar las buenas prácticas, como se dice, ¿no? Entonces, en este tema, es importante tener un reglamento interno de personal, en una empresa privada estoy hablando, es importante que ahí establece todo el tema de responsabilidad, haciendo la analogía con responsabilidad administrativa. ¿Mm? Asimismo, es bueno tener un código de ética también para desarrollar y regular la conducta funcionaria, ¿no? La conducta del personal, ¿no? Entonces, de que se puede hacer, se puede extrapolar, claro que sí. Ahora, en el tema de delitos, por supuesto, los delitos establecidos como en el Código Penal y la responsabilidad civil es de acuerdo al daño que efectúen en la empresa. Pero, va, como buena práctica se puede hacer. Pero si tiene alguna relación con el Estado, maneja recursos del Estado de alguna forma, recibe recursos del Estado, pues por supuesto tiene toda la responsabilidad en el tema por más privados que sean, claro que sí. Ah, ya. Perfecto, doctor. Mire, muy buena la aclaración. Quizás esto por las noticias recientes que tenemos en la actualidad por el tema de algunas entidades financieras, ¿no? Que han incurrido o ha ocurrido algún inconveniente, ¿no? Con el tema de los usuarios. Entonces, pero bueno, la normativa que vemos en pantalla, como usted lo mencionaba, es amplia y a veces, obviamente, ciertas acciones u omisiones caen, ¿no? Dentro de lo que es ya otro tipo de normativa, como hablamos del Código Penal, el Código Civil y, bueno, otras normativas más amplias, ¿no? Doctor, tengo una última consulta ya para ir cerrando, por favor. Me pedían un ejemplo de concusión, creo que no lo entiende un poquito el participante, el tema de lo que es el concepto y quizá un ejemplo para tenerlo más claro, por favor, doctor, le agradecería. Ok, el tema de concusión me dijo, ¿no? Exactamente, concusión. Ah, ya, ok. Vamos a ir, déjenme explicarles un poquito. La concusión es cuando un servidor público o una autoridad que con abuso de su condición, justamente esa condición de servidor público, de autoridad, ¿no? O de sus funciones, directa o indirectamente, ¿no? Por cualquier forma, exigiera a la persona, al administrado, etcétera, ¿no? O obtuviera por ese medio dinero, cualquier ventaja ilícita, ¿ah? O en proporción superior a la fijada legalmente, ¿ya? En su beneficio o en beneficio de otra persona, de un tercero, ¿no? A eso se denomina concusión. Es lo que usualmente eh, eh, ¿cómo le diría? A ver, ¿cómo se le dice usualmente? Tiene un nombre, creo que, como concusión. Pero bueno, la concusión es eso, ¿no? Yo como servidor público, ahorita no se me viene a la cabeza justamente el nombre o la expresión más común de decir esto, ¿no? No se me viene a la cabeza. Pero la concusión es No eso, es, que el no es servidor delito de público, razón del cargo, doctor, razón al cargo, algo así, no, sí, no, ese delito. más bien es otro delito, ¿no? Ya. Entonces, en la concusión, el servidor público, ¿no? Que con abuso de su condición o sus funciones, ¿no? Directa o indirectamente exija u obtenga dinero u otra ventaja ilegítima, ¿no? En proporción superior a la fijada legalmente. Es decir, como un ejemplo, yo administrado voy a querer sacar, no sé, mi catastro municipal y lo necesito de verdad porque estoy en el interín de vender mi casa y necesito el catastro, por decir, ¿no? Entonces voy y sé que la tasa, no sé, de catastro son 50 bolivianos, ¿no? Entonces tengo una necesidad, voy. Entonces el servidor público que me atiende, ¿ah? Agarra e indica que hay alguna observación en mi trámite y que va a tardar X cantidad de días. Y yo la verdad que como estoy en el interín de vender mi casa y necesito venderla ya, estoy en algún apuro, qué sé yo, necesito que el trámite esté, como dice, digamos, en 2 días, en 48 horas que salga mi trámite. Y el servidor público me dice que no, que el trámite va a tardar una semana porque tiene algún tema o hay qué sé yo, hay una auditoría en curso, demás, que esos temas los he escuchado bastante, ¿no? Hay una auditoría en curso o que nos están revisando temas de acá, llegó la Contraloría, etcétera. Entonces, todos nuestros trámites se han parado una semana. Y yo voy a perder mi negocio, voy a perder al vendedor, al comprador de mi casa, ¿no? Entonces ahí, pero me dice, ¿sabe qué? Para que yo le saque,
yo necesito tanto, ¿no? ¿Ah? Usted págueme tantos, ¿ah? Para pagar, sí, 50 bolivianos es la, la tasa que se debe pagar por este servicio, pero usted me paga, yo necesito 500 bolivianos si quiere que salga. Y si no, no va a salir. O sea, estoy haciendo un abuso de mi condición de servidor público o de autoridad en ese momento, ¿no? Porque me estoy aprovechando de la situación, de mi condición de autoridad, para exigir y obtener dinero de la persona que va a hacer un trámite que tiene una tasa fijada específicamente, que son los 50 bolivianos, y yo le estoy exigiendo 500 pesos, ¿no? Entonces, de eso se trata la conclusión. A eso se refiere la conclusión. Yo me aprovecho de mi condición para exigir dinero u otra ventaja superior a la fijada legalmente, ¿no? En este tema, como les Muy, digo, hay tasas y demás. Entonces yo exijo más dinero para hacer el trabajo que debería hacer y que está establecido y que tiene una tasa prefijada, ¿no? Pero yo me aprovecho de mi condición, hago un abuso de mi condición o mis funciones. muy bien, doctor. Mire, la verdad que muy explicativo, un poco bien ejemplificado, si se puede decir, el tema de lo que es el concepto. La verdad que estamos muy contentos. Hay participantes, siguen escribiendo consultas, pero tengo una última pregunta ya para cerrar la conexión. La verdad que yo Con agradezco a los gusto. participantes. Agradezco a todos los que están conectados. Sé que están de varias instituciones y comentarles que nosotros como empresa atendemos solicitudes también para ahondar temas, no solo este ámbito público, también obviamente el ámbito tributario, el ámbito también de normativa, referente también a lo que maneja también usted, doctor, que mencionaba en el ámbito de su especialidad. Entonces yo voy a solicitar al que quiera tal vez mayor información, comuníquese, estamos para orientarlos, para apoyarlos. Nosotros atendemos requerimientos de diferentes instituciones públicas y es muy importante también, pues, tal vez ahondar o tener mayor conocimiento de estos temas. Doctor, mire, ya estamos cerrando estamos dentro del tiempo ya final de lo que es esta conexión. Yo quiero agradecerle. Voy a transmitirle la última consultita para poder no dejarla pendiente y podamos, obviamente, concluir con, la verdad, como ha visto, hay consultas, hay preguntas, hay interés y eso es muy importante, ¿no? Porque la verdad que todos aprendemos, enriquecemos el conocimiento o aprendemos algo nuevo también en cada consulta. Por favor, doctor, dicen aquí, ¿cuál sería la diferencia entre la gobernación y alcaldía, en este caso dos niveles de gobierno distintos, sobre la aplicación de delitos por incumplimiento de contrato por parte de la MAE? En lo laboral sobre el personal de baja jerarquía, ¿cuál sería la sanción aplicable? ¿Corresponde conforme a la ley que le establece la normativa? En lo que entiendo, obviamente, que la MAE, todos conocemos la máxima autoridad ejecutiva, eso también, por favor, doctor, para tenerlo más claro el concepto, sería la consulta, ¿no? ¿Qué establece en el tema de incumplimiento de contrato por parte de la MAE en temas laboral, ¿no? Enseguida lo transmitimos, por favor. Deme un segundito que creo que lo hemos tenido con su conexión al doctor, pero la verdad que muy contento. Anuncios mientras se vuelve a reconectar el doctor, por favor. El material de hoy está siendo grabado, como le decíamos, si usted tuvo problemitas de conectarse, varios se salieron nuevamente de la conexión y volvieron a entrar. Mañana vamos a pasar este video completo. No se ha cortado de nosotros la parte de aquí de lo que son la empresa, porque tenemos nosotros pagado licencias, entonces vamos a mandarlo todo el video completo. ¿Ya? Toda esta grabación está subida en nuestro canal de YouTube y mañana ya lo vamos a tener disponible. Le vamos a pasar un link para que ustedes puedan volver a revisar, pero sí también si ustedes desean tener mayor información sobre nuestros cursos, si desean tener mayor conocimiento en algún ámbito específico, nosotros atendemos requerimientos de diferentes instituciones. Estamos habilitados a nivel nacional para hacer cursos ya sean virtuales o sean presenciales, como nos ha ocurrido el año pasado, que hemos tenido bastantes alcaldías y gobernación, en este caso de Santa Cruz, hemos atendido con lo que son cursos presenciales y cursos virtuales. Doctor, estamos con la última consultita ya, por favor, le agradezco, gracias por reconectarse. Le mencionaba sobre
la diferencia entre la gobernación y la alcaldía sobre la aplicación de delitos por incumplimiento de contrato por parte de la MAE, en el caso de contratos laborales con personal que son de cargos o de baja jerarquía, según lo que menciona aquí la participante. Por favor, doctor. Bueno, primeramente, disculpas de nuevo. Les prometo que mi internet está apagado al día. Pero bueno, aquí inventé un No se preocupe. poquito y parece que no sé qué pasa con la conexión. ¿Ya? Bueno, el tema, a ver, responsabilidad de la MAE por contratos con personal. Déjeme entender porque la verdad que no llego a entender con toda claridad cuál es la pregunta. Hola. Sí, doctor, por favor, le voy a transmitir tal como está. Dice, en todas las instituciones públicas, ¿cuál sería la diferencia, bueno, en este caso de la gobernación y la alcaldía, sobre la aplicación de delitos por incumplimiento de contrato por parte de la MAE? En lo laboral, sobre todo con personal de baja jerarquía, ¿cuál sería la sanción aplicable y corresponde conforme a la ley? ¿Qué es lo que establece? Ah, ya, ok, ok. Bueno, en eso ya no estamos hablando de responsabilidad por la función pública, ¿no? Obviamente, sí ha realizado contrataciones con inobservancia a la norma, la máxima autoridad ejecutiva, al ser el responsable de la implementación y el cumplimiento de todos los sistemas de control gubernamental, pues por supuesto tiene responsabilidad ejecutiva, que no es ajena a que puede incurrir en responsabilidad civil y penal. En el tema específicamente de firma de contratos laborales, sí, la MAE establece, pero eso ya nos vamos al ámbito más de derecho laboral, tiene su ámbito específico de cumplimiento. Y si fuera en un tema de delitos, bueno, estos son de orden o de carácter, bueno, todo el tema de delitos penales que no estén inmiscuidos con el tema establecido específicamente como delitos contra la función pública, son intuito persona, como se dice en latín, es decir, personalísimos, ¿no? Entonces, la autoridad es juzgada por este tema. Si ha incurrido en alguna violación a la normativa, tanto interna de la institución como de carácter nacional, 1178 y demás, pues por supuesto va a tener la responsabilidad ejecutiva y demás. Pero en el tema de contratos laborales, esto tiene su ámbito específico que primeramente es el procedimiento administrativo que se activa ante el Ministerio de Trabajo y sus jefaturas departamentales y posteriormente se pasa al ámbito jurisdiccional con los juzgados laborales, ¿no? En este punto. Y por supuesto, una vez que se demuestre la vulneración a derechos, van a ser pasibles al pago de lo correspondiente, de lo que determine la norma y lo que determine autoridad competente, sea ante la instancia laboral del Ministerio del Trabajo, como les digo, sus jefaturas, o sea ante el juez laboral, y van a conminar a la institución a que pague o haga resarcimiento respectivo. La institución, a su vez, va a repetir contra la persona responsable de este daño económico y ahí sí ya se van a activar los temas de las responsabilidades por la función pública. Esa responsabilidad ejecutiva y subsecuentes responsabilidades civiles y hasta penales, por supuesto. Muy bien, doctor. Bueno, ya estamos concluyendo, ya realmente las preguntas nos han llegado y quizás ya para finalizar y cerrar la conexión también sabemos que estamos dentro del tiempo, que ya ha concluido. La última pregunta lo voy a aprovechar porque la verdad que hay bastante interés de varios participantes. Me Con gusto. indican que por favor dice una consulta, doctor. Usted indicaba que las empresas privadas también podrían estar sujetos a la responsabilidad por la función pública cuando recibe o administra recursos del Estado. En este caso, ¿cuál es la normativa que rige
o regula este aspecto? Ya, perfecto. Que mencionamos hace un momento es la ley de fortalecimiento de lucha contra la corrupción. Y si me permiten, si gustan, a ver, vamos a buscar un poquito porque es importante, les voy a leer este tema. Pero ahí establece las incorporaciones, ya, al Código Penal, por decir, en temas de delitos, y a la Ley 004 Marcelo Quiroga, ¿no? Y establece el tema de, ya más claramente, mucho más, ahondando mucho más en el tema el tema de las empresas, ¿no? Aquí está. ¿Verdad? En su artículo tercero, incorporaciones al Código Penal. ¿Ya? Les estoy hablando de la ley 1390, ¿ya? De fortalecimiento para la lucha contra la corrupción, ¿no? De 27 de agosto de 2021. Establece en su artículo tercero las incorporaciones al Código Penal, donde se incorporan diferentes artículos, y aquí hay una atribución de responsabilidad penal de personas jurídicas. Las personas jurídicas privadas y aquellas que constituyen empresa mixta, independientemente de su organización o formas jurídicas, son responsables penalmente por la comisión de delitos de corrupción y vinculados, cuando, y establece, los hechos punibles hayan sido cometidos en beneficio o interés de estas empresas, la persona jurídica al margen de su finalidad y objeto legalmente declarado se dedica a la comisión de ilícitos penales de corrupción y vinculados, la persona jurídica haya sido utilizada como instrumento para la realización de ilícitos penales. Esto se los doy porque hay una incorporación, y esto es algo bastante nuevo, que se le atribuya una responsabilidad penal a una persona jurídica. Generalmente la responsabilidad penal es a las personas naturales, justamente por lo que les decía que los delitos son personalísimos, ¿no? En cambio, las personas jurídicas actúan a través de sus representantes. El tema de responsabilidad civil, pues por supuesto que sí, y eso es planteado, si manejan recursos del Estado y realizan algún tipo de daño económico, tienen la responsabilidad civil instituida. Y eso se va a realizar a través de los juzgados coactivos fiscales, que se llaman, ¿no? Entonces sí tienen responsabilidad y se va a realizar esta responsabilidad. Y si adicionalmente tienen penal, no solo sus representantes van a ser sancionados, por eso les quería mostrar, leer esa partecita, sino que también las personas jurídicas, es decir, las empresas, tienen responsabilidad. Y al tener responsabilidad penal diferente a la de sus representantes, también tienen sanciones como personas jurídicas, no sus representantes como individuos. Por decir, pérdida de su personalidad jurídica que se le emite el Estado, ¿no? Hay sanciones económicas también, multas para la empresa que debe pagar la empresa, no sus representantes, ¿ah? Pérdida temporal de ciertos beneficios que tenga el Estado, decomiso de diferentes medios o instrumentos que tenga la empresa, ¿ah? Suspensión parcial de actividades, prohibición de realizar actividades, ¿no? Y otras sanciones reparadoras pueden ser que establece la norma, como la implementación de mecanismos de prevención, que ahí va a colación de lo que iba a la anterior pregunta de en el ámbito privado, si se podía realizar estos temas. Y justamente las buenas prácticas antes de que nos impongan la implementación de mecanismos de prevención, es bueno tener reglamentos internos, códigos de ética, ¿no? Conformar un tribunal disciplinario con representación tanto del empleador como de los trabajadores. Todas estas cositas son bastante interesantes, ¿no? Entonces sí, Doctor, las personas sí, jurídicas tienen responsabilidad civil y penal ahora. doctor, muy aclarativa la respuesta, la verdad que muy contento. Nosotros ahí dice en la pantalla, gracias. Queremos agradecerle como empresa también. Nosotros ya estamos cerrando lo que es la conexión. Primeramente a usted como facilitador, la verdad que es amplia su experiencia, es amplio su conocimiento, como mencionaba, el tema de lo que es el ámbito laboral y profesional. La verdad que se nota el tema de las preguntas, como ha visto, hay respuestas y bueno, queremos agradecer también a los participantes
por dar, obviamente, el paso de hacer las preguntas. Sabemos que no todos tienen ese ámbito de participar ya nomás en una conexión o en una clase. La verdad que nos caracterizamos bastante porque los participantes generalmente sí hacen uso de la palabra o escriben a través del chat o a través de WhatsApp, hacen las consultas y la verdad que para nosotros es muy enriquecedor su respuesta, doctor, porque también nos transmite toda esa experiencia, todo ese ámbito profesional que usted maneja en este tema tan importante como hemos hablado hoy, la responsabilidad de los servidores públicos, ¿no? Responsabilidad por la función pública, las normativas también que lo engloban y que obviamente es muy necesario conocer. Hoy hemos tocado solamente un punto. La verdad que usted ha hecho bastante lo que es el resumen, ¿no? De lo que es este conversatorio, es una pequeña muestra de lo que tenemos también el tema de lo que es un tema muy amplio, como es la responsabilidad por la función pública y las normativas también, ¿no? Inherentes. Así que, doctor, mire, ya para cerrar, le pediría por favor, ya para ir despidiéndonos de la conexión de los participantes, despedirse también en esta conexión como empresa que hemos tenido y bueno, de usted también como disertante, ¿no? En este día 30 de abril hemos concluido ya con lo que es este conversatorio. Adelante, doctor, para ir cerrando, por favor. Bueno, como les dije, recalcar que para todo servidor público, ex servidor público y personas que tengan tal vez visto ingresar al servicio público, es muy importante conocer a profundidad los tipos de responsabilidad por la función pública a los que está sujeto o va a estar sujeto. Asimismo, todo servidor público debería tener en su currículum, como les dije, al menos un curso de responsabilidad por la función pública. Esto es importantísimo, ¿no? Para saber qué debe hacer y qué no debe hacer mientras desarrolla esta función pública, para orientar su trabajo hacia el cumplimiento de las normas, como les indiqué, que rigen la conducta del servidor público, con principios y valores. Y sobre todo, para que llegado el momento, vuelvo a repetir esto, porque la verdad es que a veces pasa, ¿no? Sepa cómo defenderse y salir bien librado de una situación que de otra forma podría generarle una responsabilidad y muchísimos dolores de cabeza. Bueno, con eso, nuevamente, gracias a todos los participantes de verdad por su tiempo, por su paciencia, por sus preguntas, que son enriquecedoras. Como les dije, todos aprendemos, todos seguimos aprendiendo, repasando, afianzando conocimientos, ¿no? Es muchísimo, hemos visto la punta del iceberg y bueno, es un montón. Hay mucho que ver, hay mucho que ahondar porque la verdad es que es amplísimo, pero importantísimo también. Nuevamente, gracias a ustedes, licenciado en Smart Focus, por la gentil invitación que me hicieron, ¿no? Y, como les digo, ¿no? Por esta iniciativa que siempre es de beneficio para todos. Muy amables, gracias. Hasta pronto. Muy bien, bueno, con eso nosotros también queremos agradecer como empresa capacitaciones, agradecerle al doctor Luis Fernando Simón Castro, la verdad que muy contento por su participación, la invitación estuvo abierta y la verdad que estamos muy contentos porque hemos visto la reacción de los participantes, hemos visto la participación de todos, así que bueno, también a todos los participantes, como lo mencionaba anteriormente, el material es grabado, así que vamos a estar enviándolo para todos, tengan de consulta, puedan también hacer tal vez ese tema del uso como referencia y bueno, si desean tal vez más detalle, contáctense con nosotros para que podamos nosotros atenderlos, podamos tener la opción tal vez de ayudarlos en cualquier consulta que ustedes tengan sobre este tema o sobre otros que podamos nosotros también ayudarlos. Sin más que decir, la verdad que quiero cerrar esta conexión. Hemos hablado hoy de la responsabilidad por la función pública, hoy 30 de abril, martes. Hemos desarrollado la verdad que un poco de este amplio tema y bueno sería ya hasta la próxima ocasión cuando tengamos, la verdad, un curso regular, tengamos un curso también de mayor tiempo y bueno, cualquier requerimiento, cualquier solicitud, estamos abiertos como empresa formal también para todas las instituciones a nivel nacional, a nivel Bolivia. Estamos atendiendo tanto públicas como privadas, pero lo importante es aportarle. Y eso quisimos hacer con este conversatorio, traer una persona con bastante experiencia que nos pueda transmitir, que nos pueda ayudar, que nos pueda orientar y podamos todos crecer, porque todos los días podemos aprender algo nuevo y también podemos reforzar lo que ya sabemos. Así que ya varios se están despidiendo en el chat y la verdad que ya con esto cierro la conexión. Que tengan todos muy buenas noches, que les vaya muy bien a todo el resto del día. Mañana hay que festejar porque la verdad que es un arduo labor que es del trabajador.
así que todos tenemos esa opción de poder honrar también, ¿no? El tema de lo que es nuestro trabajo y que, bueno, que a todos nos vaya muy bien. Que tengan todos muy buenas noches y que por favor descansen. Será hasta una nueva ocasión y que tengan todos un buen descanso, ¿no? Hasta luego.